un centro de estudio sobre todo lo que es actividades paranormales. Ahora nos va a contar un poquito mejor de qué se trata. Miguel, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es la parapsicología, los fenómenos paranormales? ¿De qué se trata? Bueno, mira, la parapsicología se creó para investigar aquellos fenómenos que la psicología dejó de lado. Por ejemplo, lo que vos acabas de nombrar, la actividad paranormal, la telepatía, los casos de apariciones, los movimientos de objetos, ¿no? La precognición, la telepatía, la evidencia. Sí. Se hacen algún tipo de prueba de laboratorio que acá en la Argentina lamentablemente no lo podemos hacer porque no tenemos ese apoyo como para tener un lugar y poder trabajar en serio sobre eso, y tratamos de hacerlo de manera empírica o llevando estadísticas y haciendo algunas investigaciones de forma a nivel instituto privado. Claro. Y más allá de los incrédulos, los acusan de no ser los acusan de no demostrar nadie la asociación, sino todos los que creen en los fenómenos paranormales, de que es una pseudociencia porque no se puede comprobar. No, seguro, y tienen razón. Tienen razón porque desde el momento en que no está reconocido a nivel mundial, ni por ninguna universidad o por alguna haya perdido, se toma como una pseudociencia, y no está mal que lo tomen como una pseudociencia. Nosotros estamos haciendo lo que hicieron los psicólogos en el principio, tenemos una asociación bastante fuerte, para que esto se transforme de alguna manera en una ciencia reconocida. Claro, estudiar estos fenómenos para comprenderlos mejor. Exactamente, y tener el estudio de laboratorio, que se pueda reproducir en un laboratorio el fenómeno, por lo menos tener una prueba un poco más científica. ¿Y cómo es? ¿Cada uno es de forma intuitiva que aparece en personas, en diferentes individuos? ¿Algunos de estos fenómenos, como los que mencionabas antes, la telequinesia, la telepatía, sí, la clarividencia, aparecen intuitivamente y se acercan a la asociación? ¿O cómo se estudia? Mira, nosotros siempre somos requeridos, así como por ustedes, hoy en Canal tuvimos un colega que estuvo hablando sobre los fantasmas del subterráneo, ¿no es cierto?, del subTV de Buenos Aires. Estamos siempre hablando sobre el tema porque la gente está muy ávida de este tipo de conocimiento. Y aquellos que manifiestan algún tipo de movimiento extraño en la casa o les sucede algún acontecimiento extraño, seguro se acercan, llaman, se interiorizan, tratamos de que no haya temor en la gente, ¿no es cierto?, que vaya aceptando estos cambios que hay en este tiempo y que hace que se van a mover un montón de cosas que no se movían, ¿no?, a nivel energía hablo. Miguel, ¿vos tenés alguna habilidad extrasensorial? O sea, ¿esto de la parapsicología te pasa por vos por adentro o solo la estudiás? Y algún talento debo tener. Hace 30 años que me dedico a esto y tengo miles de alumnos recibidos. Pero, por ejemplo, vos percibís otras energías, exactamente, clarividencia. Sí, si ustedes buscan en YouTube como profesor Miguel Antonio G, van a encontrar un montón de videos míos. Claro. Y hechos, digamos, por canales importantes como National Geographic, Discovery Channel, donde uno puede mostrar algún tipo de talento. ¿Y cómo se enseña? ¿Cómo se aprende a controlar este tipo de fenómenos? Mira, la mayoría de la gente que se acerca con la idea de desarrollarlo más que controlarlo. Ya descubre que tiene una habilidad y quiere acercarse a comprenderla mejor. Exactamente. ¿Y de qué hay más? Mira, los fenómenos abarcan una alta variedad, ¿no es cierto? Como te decía, la precognición, la telepatía, la clarividencia, los ovnis también, la inteligencia extraterrestre. El 2012, que va a traer un montón de cambios mentales también, nos ocupa en este momento a los parapsicólogos. Y antes mencionabas de los fantasmas del subte, ¿te podemos preguntar de qué se trata? Mira, se cree, y lo han visto muchos trabajadores del subte, que son personas que están continuamente ahí abajo, no que no se pueden sugestionar, porque no, se pueden sugestionar, mejor dicho, pero no son personas incaptas que ven una sombra y se asustan, ¿no? Están continuamente trabajando ahí y ven a estos dos operarios que están en creo que es Alberti, no recuerdo cuál es la estación antes de llegar a Pueyrredón. Es una estación muerta del subterráneo de la línea D, y los ven continuamente sentados o caminando por la vía, y al tener el miedo de atropellarlos, pues resulta que no atropellan a nadie, no están siempre ahí. Son dos obreros que fallecieron hace un tiempo cuando se creó ese ramal, ¿no? Y eso se puede comprobar que de verdad están ahí, o sea, en alguna forma no corpórea, o ustedes no van a todavía esas apariciones. Mira, lamentablemente nosotros tenemos que llevar una estadística de la gente que los vio y de la forma que los vio. Hay, por lo menos en la Argentina, no tenemos aparatología como para filmarlos o para detectarlos perfectamente como lo podrían hacer en Rusia, por ejemplo. Así que acá lo que se lleva es la estadística, pero
todo el mundo lo ve porque están. Miguel, y lo que ustedes, digamos, la forma en que te habla Laura, perdóname, me entusiasmé con la charla, entré directo. Decime, Laura. Ustedes lo que, por ejemplo, para analizar este fenómeno de las apariciones en el subte, lo que hacen es evaluar las similitudes en los casos, o sea, los relatos, ¿me entendés más o menos? Sí, la mayoría de la gente, siempre hay mucha gente que lamentablemente se ha suicidado, ¿no?, en los subterráneos. Y estas personas, al aparecer en el noticiero, hay muchos pasajeros que a los pocos días lo empiezan a ver. Y podemos tener un caso de sugestión colectiva, ¿no es cierto?, que 2 o 3 o 10 personas hayan visto la persona que se suicidó. Pero en este caso pasa en las profundidades de una estación que no hay, no para, el tren, el subte no para ahí. Pero sí lo ven los obreros y lo ve la gente nueva, aquella gente nueva que va a trabajar en el subterráneo, que no sabe de la historia. Ven 2 personas, siempre, no siempre, ¿no?, pero en diferentes horarios, caminando o sentados o haciendo algunas cositas extrañas dentro de ese subte, ¿no? La descripción al ser la misma, te va a establecer un parámetro de constante. Exactamente, sí. Es más, ya los reconocen, los mismos empleados del subte, sabes quiénes son. Ah, ok. ¿Y así en alguna otra experiencia, algún otro usuario que los haya llamado aquí de la ciudad de Buenos Aires para pedir su opinión sobre todos los días, fenómeno? Todos los días hay casos. Desde el fantasma, digamos, de la foto, no me acuerdo de esta chica que le había aparecido cuando sacaron la fotito, no recuerdo bien el nombre, que lo vas a ver también en los videos que... Sí, perfecto. Desde ese caso, a la hamaca que había firmado. Sí, que no dejaba de meterse sola. Hasta las casas embrujadas de Doña Rosa, digamos, que están continuamente apareciendo y moviendo los elementos del lugar. Todos los días tenemos llamados. Así como vos viste en la película Casa Fantasma, un poquito menos porque tratamos de tranquilizarlo. Y no salimos con ese equipo, ¿viste? Hablamos nada más. Los disfraces y los disfraces. No tenemos nada de eso. ¿Colaboran con alguna fuerza fuerzas policiales para determinar o ayudar en algún caso, o eso es más un mito? Mira, en la Argentina siempre hubo personas. Nosotros nos dedicamos a estudiar a los dotados también, aquellos que tienen la facultad de poder ver y realizar este tipo de ayuda con la fuerza. Así que sí, tenemos conocidos muchas personas que se han dedicado a trabajar con la fuerza y han ayudado y han colaborado. También están aquellos charlatanes que aparecen diciendo cuando hay una persona perdida, ¿no es cierto?, hablar de más y desvían completamente la investigación. Así que hay que tomarlo con pinza. Claro, ¿hay algún tipo de credencial o títulos para tomar de referencia de escuelas oficiales, así como es el CEPE, que uno se tiene que acreditar, o no necesariamente uno puede ir tomando los conocimientos como un oficio, digamos? Te digo, el CEPE es un instituto registrado. Claro. No hay escuela oficial en la Argentina, pero sí es un instituto privado que cumpla todas las normativas de un instituto privado de enseñanza. Después hay muchos lugares que tienen un talento especial como para poder enseñar este tipo de prácticas, pero que no están reconocidos, nada más. El talento muchas veces, la mayoría de las veces, es natural y no precisa de ningún tipo de aval académico, digamos. Pero bueno, si uno tiene una matrícula, mejor. ¿Qué pasa cuando estas habilidades, este tipo de comportamientos empiezan a aparecer en los chicos? ¿Los padres se dan cuenta que tal vez un niño está manejando alguna percepción diferente? ¿Ahí tienen algún consejo para decir, se acercan padres preguntando por comportamientos de los hijos o no? Mira, donde primero se acercan es al psicólogo. Al médico, claro. Y ahí termina todo, porque ahí es donde se aplacan todos esos desórdenes que tienen los chicos. Así que es difícil que lleguen a nosotros. Claro, pero llegan más los grandes, te quiero decir, que tienen desórdenes, ¿no? Ese tipo de percepción. Cuando ya ellos pueden manejarse solos, agarrar un teléfono y llamar. Pero este tipo de los fenómenos paranormales son de innatos de nacimiento, o uno los adquiere. Se pueden despertar en algún momento de la vida o pueden ser naturales. Algunos dicen que es producto de algún tipo de shock o de estrés o alguna situación en la cual no se acelera alguna parte del cerebro, puede producirse algún desarrollo de este tipo de facultad. Y ustedes que trabajan con el tema desde ya hace varios años, ¿ven o pueden analizar así, si nosotros nos alejamos, una perspectiva de cómo fue cambiando, si ahora parece más otra cosa que antes, si hay algún cambio entre quienes manifiestan, ¿no?, habilidades extrasensoriales o fenómenos paranormales, digo? ¿Sabes que no te entendí nada? Digo, vuelvo a preguntar, a lo largo de telepatía, por ahí, a ver si nos concentramos. Vos fíjate que ni eso te entendí, así que si me vas a pedir algún tipo de prueba, vamos menos bien. No, decía que
instituto, para mostrar o para averiguar y comprender mejor el fenómeno paranormal que manifiesta. Sí, aquel que tiene talento de por sí ya viene medio tímido y con miedo a contar su historia, ¿cierto? Porque evidentemente la ha contado y le ha ido bastante mal. Por lo general, generalmente se creen trastornados, ¿no? Claro, lo tratan de loco. No, o que se sienten raros, ¿viste? Y bueno, está la contención como para orientarlos y saber lo que tienen ellos, es un talento que es muy probable que lo puedan desarrollar. Miguel, los interesados, ¿en dónde pueden acercarse a buscar más información de...? Yo te doy mi página, que es CEPE de Argentina, todo junto, sí. .com.ar. Muy bien, cepedeargentina.com.ar, que los docentes que quieran saber más sobre Miguel Antonio Ojeda o tal vez todo lo que es la parapsicología. Te agradecemos muchísimo, Miguel, estos minutos que nos brindaste contándonos un poquito de qué se tratan los fenómenos paranormales. Muchas gracias a